Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a comenzar unos 15 o 10 minutos antes de la clase, pero es que tengo que hacer algunas cosas ahí y necesito comenzar ahora temprano. Ok, vamos a ver. Estamos estudiando el libro de Tesalonicenses. El libro, este es el último capítulo de la primera de Tesalonicenses. Ok, este capítulo final ofrece una serie de amonestaciones que instruyen a los cristianos sobre cómo vivir a la luz de la venida de Cristo. Al leer estas numerosas exhortaciones, nos vamos a dar de cuenta de que hay algunos problemas en esta iglesia primitiva. Entonces los cristianos vivían descuidadamente, algunos no respetaban a sus líderes, otros abusaban de los servicios públicos. Había una necesidad general de amor y armonía entre los santos. Se necesitaba amor y armonía entre los santos. Estas amonestaciones señalan cómo la iglesia local puede vivir en armonía y en pureza. Sean vigilantes. Esta es la primera anotación. Sean vigilantes. Vamos a verlo, nos va a decir aquí, el hermano Pablo aquí, del versículo 1 al 11. Estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntos con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están siempre. Bueno, Pablo aquí Pablo aquí presenta una serie de contrastes entre los cristianos y los perdidos, que es la luz y la oscuridad. Los cristianos están en luz y los perdidos están en la oscuridad. La venida de Cristo, en lo que respecta al mundo, será repentina e inesperada, como un ladrón en la noche. Pero no así, no así el creyente, pero no así para el creyente. Para el creyente no va a ser así. Nosotros los estamos esperando. Nosotros que somos creyentes estamos esperando a Cristo. Estás viviendo como si que Cristo viniera hoy. Estás viviendo así. Mm. Los incrédulos están en la oscuridad.
Su entendimiento está oscurecido. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, está incluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la causa de su corazón. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Aman a la oscuridad, aman a la oscuridad. Son los. Mire, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo lo que hace lo malo odia la luz y lo que no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y no participen en obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradas, desenmascarar, desenmascararlas, desenmascararlas. Están, están, ellos están controlados por el poder de la oscuridad, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y se dirigen a la oscuridad eterna. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero el cristiano está asociado con la luz, porque Dios es luz y Cristo es la luz del mundo. Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El cristiano es un hijo de la luz, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda la bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de tinieblas, sino más bien desenmásquenlas. Porque es vergonzoso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aunque en un tiempo él mismo fue oscuridad, Pablo en un tiempo fue oscuridad. El cambio que se produjo se describe en diferentes epístolas, puesto que los cristianos pertenecen al día, deben vivir en la luz y estar preparados para el progreso, para el regreso de Cristo. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que pierden, están velados, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado entendimiento a los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en el rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesiones de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de la tiniebla a sus admirables, a luz admirable. Conocimiento, conocimiento e ignorancia. Satanás le gusta mantener a la gente en la oscuridad para que las obras, sus ojos, para que le abra sus ojos a fin de que convierten de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás, Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Judas estaba en la oscuridad y también lo estaban Ananías y Zafira. Después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. El mundo ignora las palabras, ignora los planes de Dios, porque el mundo ha rechazado a Cristo y la Biblia. Los líderes mundiales inteligentes están en la oscuridad cuando se trata de entender lo que está sucediendo en el mundo. A la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Si alguien ellos seguían, ¿por qué? Por la apariencia y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Ellos seguían, ¿y dónde está la promesa de su venida? Pero el cristiano que lee su Biblia y mantiene los ojos abiertos, conoce la forma en que Dios está obrando en este mundo y no es ignorante. Expectativa y sorpresa. El mundo no salvó, vive en una falsa seguridad, como la gente antes del diluvio. A los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, Pablo da dos comparaciones de la venida de Cristo. El ladrón que habla de la sorpresa y le falta de preparación de los afectos por ella. La mujer que da luz, que habla de repetitividad y el sufrimiento involucrados. Cuando Cristo haya sacado a la iglesia del mundo, comenzará el día del Señor, un periodo de tribulación, sufrimiento de 7 años para el mundo. Por tanto, el día del Señor vendrá al mundo como un ladrón en la noche, pero no será así para el creyente. Para el creyente no va a ser así. Sobriedad y embriaguez. Sobriedad y embriaguez. Los cristianos que esperan en Cristo, que Cristo venga, permanecerán despiertos y alerta. No se embriagarán como la gente del mundo. Despierto y dormido. Aquí no significa vivo y muerto, como en otros lugares. Significa respectivamente alerta y descuidado. Los cristianos deben estar viviendo vidas limpias y dedicadas cuando Jesús venga. Sean respetuosos con sus líderes. Tenemos que respetar a nuestros líderes. Vamos a ver lo que nos dice aquí Pablo en el versículo 12 y 13. Pero los rogamos, hermanos, que reconozcan a los que son
a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. La familia y la iglesia debe tener un liderazgo espiritual. Y este liderazgo está investido en pastores y los diáconos. La iglesia de los ancianos y los diáconos. La iglesia puede establecer cualquier organización que desee, siempre y cuando estos grupos estén organizados de acuerdo con la palabra de Dios. El anciano, sin embargo, debe guiar el rebaño como Dios dirige, como Dios dirige. Ciertamente necesita y quiere las oraciones y el consejo del pueblo, especialmente de los líderes elegidos. Pero todos en la iglesia deben respetar el liderazgo que Dios provee. Los cristianos deben aceptar a sus líderes, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó a cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta impresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido a la profundidad de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, ancianos como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Honrar a sus líderes reconociendo el trabajo que hacen. Amar a sus líderes. Seguir a sus líderes. Acuérdense de sus guías que le hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen engañar, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficios, los que de ellos se ocupaban. Obedezcan, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. Siempre que una iglesia no está unida a menudo es porque el pastor no asume la responsabilidad del liderazgo o porque los miembros no le permiten liderar. Tengan en cuenta que el liderazgo no es dictadura. El líder da ejemplo, paga el precio y busca ayudar a otro en amor cristiano. El dictador
usa la ley, no el amor, no dirige, sino que conduce y sus motivos son egoístas, incluso si piensa que está trabajando por el bien de la iglesia. Sean considerados unos con otros. Tenemos que considerarnos de unos a los otros. Vamos a ver lo que dice aquí en este libro, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de 14 a 15, lo que va a decir el hermanito Carlos. Los exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren, que ninguno devuelva a otros mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. No basta con tener un liderazgo en la iglesia, también debe haber compañerismo con cada miembro haciendo su parte del trabajo. Pero al fin de todas las cosas se acerca, sean pues ustedes prudentes y espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitudes de pecados. Sean hospitalarios los unos para los otros, para con los otros, sin murmuración. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracias de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todos Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos recuerda que cada cristiano es un administrador de un don espiritual y que debemos usar ese don para el bien de los demás y la gloria del Señor. Debemos glorificar al Señor. Pablo especifica ciertos tipos de cristianos que necesitan ayuda especial. Los indisciplinados, los descuidados, que no sean gobernar, que no se dejan gobernar, los que están fuera del lugar, deben ser advertidos. Los pusilánimes, los de corazón débil, deben ser animados. Los débiles, aquellos que no son maduros en el Señor, deben ser apoyados hasta que puedan caminar en el Señor. Acepten, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come el hombre. El que come no desprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado del otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga igual todos los días. Para cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Nuestra actitud hacia todas las personas debe ser de paciencia, amor, nunca devolviendo mal por mal. Nunca traen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Tenemos que ser agradecidos
Tenemos que ser agradecidos. Vamos a ver lo que dice aquí el hermanito Pablo del versículo 16 al 18 acerca del agradecimiento. Estén bien, estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Regocíjense, oren y den gracias. Suena como una amonestación ordinaria, pero cuando añade los adverbios, tiene un verdadero desafío. Regocíjense siempre, oren sin cesar, en todo den gracias. El cristiano que camina con el Señor y se mantiene en constante comunión con Él, verá muchas razones para regocijarse y dar gracias durante todo el día. Oren sin cesar. No significa un murmullo constante de oraciones. Y al orar, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. La verdadera oración es la actitud del corazón, el deseo del corazón. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón o inclinarás tu oído. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado petición de sus labios. Por tu delicia en el Señor, Él te dará las peticiones de tu corazón. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y la salvará. Cuando nuestros corazones desean lo que Dios desea, estamos orando todo el día mientras el Espíritu intercede por nosotros y en nosotros. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sean cuidadosos en la adoración. Eso nos vamos a ver lo que nos va a decir aquí Pablo en el versículo 19, 21, de que seamos cuidadosos en la oración. No apaguen el espíritu, no desprecien la profecía. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, profetizar. Profetizar en la iglesia primitiva, era la obra inmediata del Espíritu. El profeta daría el mensaje de Dios, pero Satanás es un falsificador, por lo que es necesario probar los mensajes. Tenemos que probar los mensajes. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otros que están sentados le he revelado algo, que calle el primero. Y porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El peligro era que los creyentes se excedieran en abusos emocionales o en el extremo. Apagaban el espíritu rechazando sus revelaciones. Tenemos que examinarlo todo y retener lo que es bueno, retener lo que es bueno. Es la amonestación que debemos escuchar cada vez que oímos o leemos un mensaje de la palabra. Sean fieles, sean fieles, sean fieles en su conducta. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el hermano Pablo del versículo 22 hasta el 28. Absténganse de toda forma de mal.
y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso a santo. Les encargo solamente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Apariencia del mal. La apariencia del mal significa toda la forma de mal. Toda la forma de mal es lo que significa la apariencia del mal. Por supuesto, ningún santo debe permitir nada en su vida que otros puedan malinterpretar y criticar. Dios, Dios es fiel. Dios es fiel para edificarnos en santidad si tan solo nos rendimos a Él. La oración, el amor fraternal y la adhesión a la palabra de Dios nos santificarán y nos mantendrá listos para el regreso de Cristo. La oración, el amor fraternal y la atención a la palabra de Dios nos santificarán y nos mantendrán listos para el regreso de Cristo. Bueno, mire. Casi todos estamos esperando ¿a quién? Estamos esperando a Cristo. Estamos esperando a que venga. Casi todos lo estamos esperando. Pero estamos viviendo conforme a lo que Él dice, conforme a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Si no sabemos vivir aquí en la tierra, ¿cómo nosotros nos vamos a vivir en el cielo? Cuando Él venga a buscarnos, tenemos que prepararnos y tenemos que estar preparados, porque Él viene en cualquier momento, pero nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos ¿para qué? Para cuando Él venga nos lleve, porque Él allá no acepta pecado. Él allá no acepta pecado, y todos nosotros tenemos que ser puros. ¿Por qué? Porque Él es puro. Así que entonces, para el lunes ya vamos a comenzar con la segunda carta a los tenazolenses. Ok, yo tengo tenazolenses. Así que ahí nos vemos y espero de que hayan aprendido un poquito poco y nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos el próximo lunes que vamos a estudiar la segunda carta a los tenazolenses.